a la programación de este Encuentro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, vamos a dar inicio a nuestro foro Responsabilidad Social Empresarial y la incidencia en políticas públicas. Con este foro vamos a cerrar la programación académica de este encuentro. Invitamos entonces a la mesa principal para participar de este foro al doctor Oscar Iván Zuluaga, quien es senador de la República de Colombia, a Ignacio Espinosa, al doctor Ignacio Espinosa, quien es especialista en organizaciones de empleadores de la OIT, y al doctor Carlos Arcesio Paz Bautista, quien es líder de equipo de gerencia general de Harinera del Valle. El foro va a ser moderado por el doctor Gustavo Moreno Montalvo, quien es miembro del Consejo Superior de la Universidad del Valle en representación de la Presidencia de la República. Es asimismo miembro principal de las siguientes juntas directivas: del Banco Mundial de la Mujer, Cali, de Proyectos de Infraestructura S.A., PISA, y de Alimentos Toning S.A. Entonces invitamos pues a la mesa principal al doctor Oscar Iván Zuluaga, al doctor Carlos Arcesio Paz Bautista y al doctor Ignacio Espinosa. Valga señalar que el doctor Carlos Arcesio Paz en este momento se encuentra en camino para acá y en breves instantes se incorporará a este panel. Entonces los dejo en compañía del doctor Gustavo Moreno Montalvo. Sí, doctor bueno, Moreno, entonces tiene la palabra el doctor Zuluaga, senador de la República. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Agradezco la invitación de la ANDE a participar en este seminario. Voy a ser muy concreto en mi presentación. Me han asignado 20 minutos y espero ser muy riguroso con el tiempo para que ustedes puedan culminar satisfactoriamente el evento. Yo quiero presentarles unas ideas que son producto de lo que ha sido mi paso por el sector privado, donde tuve la oportunidad durante muchísimos años de actuar y con mucha fuerza en el tema de la responsabilidad social. Siempre me consideré un empresario socialmente responsable y entendí a cabalidad mi compromiso y lo que tendría que hacer por mi país. Y en segundo lugar, el paso por la vida pública. He estado metido en lo público y en la política, sometiéndome a procesos de elección popular, lo cual me ha permitido conocer el mundo de lo público y la política. Y las ideas que quiero transmitirles es producto de mi experiencia en esos dos campos, porque creo que es absolutamente indispensable y necesario que ustedes incorporen dentro del tema de la responsabilidad social en sus empresas el tema de lo público y la política. Y si logramos por lo menos despertar esa inquietud y ese interés en ustedes, pues me habré sentido muy satisfecho de poder contribuir a la orientación en un tema tan importante. Yo quiero trabajar 4 temas sencillos. En primer lugar, entender lo que significa hoy la competitividad y la relación con las políticas públicas. En segundo lugar, que miremos lo que se constituye en la ética de lo público como factor fundamental para poder entender el diseño de una política de responsabilidad social. Miremos cuál es el papel de los partidos políticos y en ese contexto presentarles a ustedes en una forma rápida cuál desde mi punto de vista debe ser un elemento nuevo en el análisis de la responsabilidad social que ustedes practican en sus empresas. El tema de la competitividad. Estamos en un mundo globalizado. Y el punto de partida tiene que ser eso. En un mundo globalizado, lo que tenemos que aceptar es que para que una nación, en el caso de Colombia,
logre una inserción exitosa en la economía internacional, necesita pensar en que hay que producir y exportar, pero sobre la base de generar una verdadera distribución del ingreso. Lo que hay detrás de esta definición es algo fundamental. Hoy el discurso, y eso es evidentemente claro, por ejemplo, en América Latina, no es de lucha contra la pobreza. Hoy el discurso es de lucha contra la inequidad, de permitir acceso a oportunidades. El tema de la pobreza ha pasado a un nivel superior. Y si bien ustedes pueden seguir hablando de lucha a la pobreza, siempre tendremos que hablar es de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad. Y ese tiene que ser el gran desafío desde el punto de vista gubernamental, de políticas públicas y de actuación de las empresas en el campo de la responsabilidad social. En esa perspectiva, si el desafío es la lucha contra la exclusión o el mejoramiento en acceso de oportunidades, yo considero que hay unos pilares de políticas públicas fundamentales que deben obviamente orientar la acción del Estado, pero que también deben permitir la complementariedad y el campo de acción para que las empresas hagan responsabilidad social. Y lo he definido en 4 bloques o 4 pilares fundamentales. El tema de la institucionalidad, fundamental. La construcción de Estado-Nación pasa porque una sociedad entienda el valor de la seguridad democrática, que no es otra cosa que garantizarle la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y el tema de la justicia. Factores que aparentemente son sencillos, pero que no hemos podido lograr. Déjenme recordarles que en los últimos 35 años en Colombia, cada media hora ha sido asesinado un colombiano. No hemos tenido la capacidad de entender el valor de la institucionalidad para garantizarle la vida a los ciudadanos. El segundo pilar es la formación de capital humano. La gran riqueza de una sociedad es el capital humano. ¿Educar para qué? ¿Solamente para que la gente tenga acceso al bachillerato o vaya a la universidad y se cumpla un requisito con ello? No. Necesitamos incorporar el elemento de formar capital humano en la dimensión de lo que ello representa, porque es la única forma como se ve en su total dimensión el acceso a las oportunidades. Recuerden en el siglo pasado lo que hizo Irlanda en la década de los 60, cuando se propuso derrotar la pobreza en un periodo de 20 años y construir una sociedad igualitaria a partir de un fortalecimiento de la clase media. El pacto que firmaron los actores sociales fue garantizar que todos los irlandeses, sin excepción, tuvieran acceso a la educación de tercer nivel. Única fórmula de poder incorporar equidad social al interior de una sociedad. El tercer pilar es la construcción de equidad social a través de las políticas de seguridad social, que básicamente es el empleo formal. Y recalco esta palabra porque más adelante la retomo. El reto de esta sociedad y uno de los elementos fundamentales en la concepción de responsabilidad social es la creación de empleo formal. Y eso sí que es evidente para nuestro continente y para Colombia en particular. Y el tema de la vivienda. Una democracia se sostiene como régimen capitalista cuando entienda que por lo menos un ciudadano que viva en un país y en su sociedad al menos va a acumular a lo largo de su vida un activo propio que se debe llamar vivienda, cosa que no hemos podido materializar. Y en el tema de la infraestructura, el concepto moderno es distancia económica, que significa un enorme esfuerzo por crear condiciones de productividad. ¿Qué significa entonces esos pilares? Que no basta solamente enunciarlo, sino lo que hay detrás de ello es la calidad de las políticas públicas. En un mundo globalizado, si no hay calidad de políticas públicas, no habremos entendido la responsabilidad y el papel del Estado. Un ejemplo claro lo ilustraría. En Colombia al año gastamos en subsidios estatales 25 billones de pesos. 25 billones son el 55% de los recaudos tributarios de todo el país. Si tuviésemos una adecuada focalización de ese gasto público, podríamos disminuir la pobreza en 10 puntos, sin hacer absolutamente ningún esfuerzo adicional. Luego, esa calidad, ese entendimiento de las políticas públicas pasa por entender lo que significa la focalización, el uso eficiente, y lo que hay detrás de ese concepto es gerencia pública, en lo cual el sector privado debería ser un actor de primer orden. Cómo el sector productivo le enseña al Estado
a ser un buen gerente para poder garantizar una administración adecuada de sus recursos. Es claro entonces que el punto de globalización, que implica una construcción de políticas públicas, pasa por la calidad de las políticas públicas. Y eso me lleva a la segunda idea de esta presentación. Pero la calidad de las políticas públicas es impensable si no hay una nueva élite política, pero una élite política que en el caso particular de nuestro país entienda lo que significa la ética de lo público. No podremos ser pretenciosos los colombianos en que si no hay una gran transformación de los actores, de nuestros representantes en las instancias populares, que tengan claro este compromiso y este concepto, vamos a generar sustanciales transformaciones en nuestro país. Y no estoy hablando de recursos económicos, no estoy hablando de más impuestos, no estoy hablando de una gran cantidad de recursos económicos adicionales. Estoy hablando de lo que debe significar el compromiso de los ciudadanos al interior de una sociedad y el papel de las empresas en la formación de esos ciudadanos. Desde mi punto de vista, la ética de lo público tiene 3 aspectos fundamentales sencillos, pero que no hemos sido capaces de ejecutar. El primero de ellos es aceptar que en una sociedad el interés general tiene que primar sobre el interés particular. No hemos sido capaces los colombianos, somos una sociedad individualista. Cuando usted va y enfrenta en el Congreso de la República lo que es una reforma tributaria, lo que es un sistema pensional, es una clara expresión de la suma de intereses individuales de una sociedad. No somos capaces de pensar en cómo articular un bien común, aunque signifique sacrificios y esfuerzos adicionales. Es una sociedad que la hemos ido construyendo a partir de conquistas individuales que hemos ido legitimando a través de la construcción de leyes como mecanismo para ejecutar políticas públicas. Esta sociedad, si quiere entender el concepto de interés general, y eso sí que aplica para el sector privado, tiene que transparentar el concepto de la representación de los intereses en las instancias populares. Yo fui al Congreso porque me parecía increíble que no pudiéramos ir a defender a la empresa privada. Y me fui a la Comisión de Asuntos Sociales, donde están todas las fuerzas sindicales, las mayores fuerzas de oposición, los genuinos representantes de la izquierda, y encontré que era legítimo defender a quienes crean empleo y riqueza. Encontré que era legítimo porque así como otros defienden a los empresarios, a los sindicatos, o defienden a los pensionados, o defienden a los jubilados, o defienden a los maestros, también el sector privado requiere hacerse valer en forma legítima en las instituciones. Y personalmente siempre creí que nos había dado pena, que éramos muy tímidos para ir a defender lo que construíamos. En una sociedad donde el 85% del empleo lo genera la actividad privada, ¿por qué vamos a tener pena de asumir una representación legítima que le imprime una clara transparencia a la definición de intereses en la sociedad? Y he llegado a la convicción que no hemos sido capaces de entender también el papel de la clase política. Por supuesto que nos hemos equivocado mucho, pero siento que también hay mucha hipocresía en la crítica a la política. Los políticos somos lo peor, todos los políticos en el común de la gente somos deshonestos. La definición más clara para un joven es que ser político es sinónimo de robar. ¿Qué valoración hemos hecho al interior de la sociedad? Se supone la actividad más noble, que es la actividad política y la actividad pública. Segundo pilar fundamental para poder construir una ética de lo público. Todos los días tenemos que recordar que los recursos públicos son sagrados. Es el único patrimonio que le pertenece a toda una sociedad. Algo tan sencillo no lo entendemos. Es que un funcionario público tiene que tener la camiseta del Estado. Es que no hay recursos que más tenga uno que cuidar, defender con más austeridad que lo que significan los recursos de toda una sociedad. Pero no lo hemos podido construir por varios factores. El primero de ellos porque el Estado no ha sido una opción de vida ni de trabajo profesional para las élites más educadas y más competentes. La gente más preparada mira con desprecio el ser funcionario público, no le interesa ir al Estado. En todo momento de la vida exclusivamente hay un ánimo individualista o económico para poder medir su participación en la sociedad. Los jóvenes les aburre la política, muy difícil encontrar quien esté dispuesto a asumir liderazgo
y nos hemos equivocado. Pero como ese espacio entonces hemos renunciado a él, la política y el Estado fue capturado por otras élites que convirtieron en mafias políticas la defensa de sus intereses en el Estado. Se dio una captura del Estado con la mirada complaciente de la sociedad civil, de la más preparada y la más capaz, de la más formada y de la más influyente, porque nunca entendió su papel y su responsabilidad en lo que significaba la construcción de una élite política para poder direccionar una ética de lo público. Nunca hemos tenido carrera administrativa en forma, que eso dio una gran provisionalidad y un manejo politiquero del Estado. Y el tercer elemento, una ética de lo público pasa por entender el valor de la transparencia y la coherencia. Porque como ninguna otra actividad, la política se mueve sobre la base de confianza. Aquí no hay nada tangible. Aquí se trabaja con sentimientos humanos, donde todas las personas son iguales en sí mismas, donde no hay diferencias de salario o económicas. Hay que administrar el bien común y el tener transparencia y coherencia le imprime confianza, que es lo que recupera la institucionalidad en un país. Premisa, por ejemplo, que es fundamental en el presidente Uribe. Si ustedes se sientan a hacer un análisis de lo que hay detrás de la acción de gobierno, de su modo de actuar, lo que busca en esencia es construir confianza de los ciudadanos en los gobernantes y en las instituciones. Cuando el ciudadano sabe que el presidente trabaja, que el presidente no roba, que el presidente ama al país, que le entrega todos sus días lo mejor de sí mismo para trabajar por los ciudadanos, la gente entiende que detrás de eso hay construcción de confianza, pilar fundamental para poder generar credibilidad en la institución y en la recuperación de la política. Tercera idea fundamental: si tenemos calidad de políticas públicas, si logramos entender una élite política que entienda el sentido de lo público, necesitamos entonces tener y fortalecer partidos políticos. No podemos construir un Estado actuante, no es posible dimensionar calidad de políticas públicas si no tenemos organizaciones políticas. Es el gran drama que hemos vivido los colombianos, porque se individualizó lo que debería ser el bienestar y el interés de toda una comunidad. Por eso los partidos políticos son los verdaderos conectores de la sociedad civil. Por eso las élites políticas tienen que ir a formarse en los partidos políticos. Por eso los partidos políticos tienen que interpretar los problemas ciudadanos y dedicar su tiempo a dar respuestas a sus electores. Y ello pasa obviamente por la formación de una élite política que desarrolle un sentido de militancia y de pertenencia. De lo contrario es un esfuerzo individual. Ninguna empresa privada, por más rica y poderosa que sea, si no tiene unas organizaciones políticas, ¿cómo puede promover personas de sus entrañas para que le ayuden a su ciudad o al departamento? Imposible. Esfuerzos individuales no es posible en una democracia, porque ese es el gran daño que no hemos hecho a lo largo de estos años. En ese sentido, entonces, yo dimensiono un nuevo rol de la responsabilidad social y escuché algunas cosas en la presentación de Ocol que me pareció muy interesante y muy dimensionada en lo que estoy diciendo y algo en lo de Socolflores. Primer elemento, la empresa privada no puede sustituir al Estado, no lo puede hacer. La empresa privada tiene que exigirle al Estado reciprocidad porque paga impuestos. La empresa privada en Colombia es constructor de equidad social como en ningún otro país, con la parafiscalidad, SENA, bienestar familiar, cajas de compensación, producto de una relación obrero-patronal. Hay que exigir para que el Estado cumpla su papel. La empresa debe entenderse como constructora de equidad social a través de una actividad natural. Aquí lo que nos interesa por encima de todo es que la empresa privada invierta. No hay un acto de mayor responsabilidad social que generar empleo productivo, formal. Hace 4 años, en una cumbre sobre responsabilidad social en México, decía el presidente del Grupo Bimbo: la autoridad moral de una empresa se mide por su condición de inversión. Invertir en su país en las buenas y en las malas. Invertir a su país también con conciencia social, dándole un peso a lo que significa generar empleo productivo al interior de una sociedad. Esa es la responsabilidad social primaria de cualquier empresa. La relación entre lo público y lo privado tiene que obedecer a un esquema de alianza estratégica. No podemos aislar los esfuerzos.
la lucha contra la reducción de la pobreza y la disminución de la inequidad pasa por dimensionar una alianza estratégica entre el Estado y la empresa privada para que haya una clara corresponsabilidad. Cito un ejemplo. Hace 6 años escuché un caso en Brasil sorprendente. En 3 estados de Brasil un problema principal y fundamental era el trabajo infantil. Las empresas se unieron en esos 3 estados y crearon a través de un organismo de responsabilidad social que existe, el Instituto Ethos, y le plantearon al Estado brasilero diseñar un plan de acción para que en 5 años desapareciera el maltrato infantil en esos 3 estados brasileros. En un juego de tú a tú, con compromisos escritos, con medición de indicadores, con claridad ante los ciudadanos. 5 años después, 85% del maltrato infantil había disminuido. Y en ese sentido, entonces, la responsabilidad social empresarial adquiere 2 compromisos esenciales: formación de ciudadanía y fortalecimiento de democracia. Tenemos que hacerlo en todas las empresas tienen que asumir ese papel. Este país requiere formación de ciudadanos y desde la empresa privada hay que crear esa cultura que va mucho más allá que simplemente responder a unas normas y a unos compromisos laborales. Termino con esto. Esto que les he dicho para mí significa lo siguiente: que aparte de lo que ustedes hacen, que aparte de lo que hay diseñado dentro de la responsabilidad social en las empresas, hoy necesitamos un nuevo rol en un mundo globalizado y en una democracia como la colombiana. La responsabilidad social empresarial en Colombia tiene que estar orientada también al fortalecimiento de la institucionalidad del país, a que nos ayuden a construir una nueva élite política, a consolidar los partidos políticos y a recuperar el ejercicio de la política para la sociedad. Ese sí es un verdadero desafío que tiene que estar incorporado en las metas y propósitos de todas y cada una de las empresas y de los gremios. Aquí puede haber empresas buenas que ganen plata y socialmente responsables, pero si no hay buena política, el país nunca podrá estar bien y será imposible construir equidad social, que es el gran reto de una sociedad moderna. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Zuluaga. Tiene la palabra el doctor Espinosa. Muy buenas tardes. Para los ausentes, anoche, cuando presenté mi saludo en nombre de la OIT, me complace repetirlo en nombre de la Oficina Subregional para los Países Andinos, la Oficina Regional y la Oficina de Actividades para con los Empleadores, de la cual hago parte. Tengo un reto grande de suceder en el estrado a un profesional tan elocuente como el senador Zuluaga, que ya en otras oportunidades habíamos compartido, ¿no? Mi intervención será más que todo sobre las posiciones e instrumentos y usos de la OIT y del grupo de los empleadores en su seno, que viene a constituir la Organización Internacional de Empleadores. De una manera figurada, es una ANDI a nivel internacional. Algunas cuestiones que expresaré ya han sido enunciadas aquí, en el día de ayer. Me permitiré, sin embargo, retomarlas en el contexto de la OIT, la cual se rige con normas, estructuras y cooperación técnica que se complementan y se afinan gradualmente con el tiempo y con la participación de los 3 grandes sectores que integran a la OIT: empleadores, trabajadores y gobiernos. Por esa misma razón, algunos de los presentes, especialmente aquellos que han participado en cursos u otras actividades de la OIT, reconocerán nociones e incluso diagramas ya vistos o similares. No obstante, que he procurado ajustarlos al subtema que nos ocupa esta tarde, el vínculo, si lo hay, que el senador nos acaba de mostrar que sí lo hay, de la responsabilidad social empresarial con el sector público y sus políticas, ¿no? Creo que se fue.
Bueno, comenzamos por definir brevemente algo de lo cual ya se ha definido. La responsabilidad social lo vemos desde OIT como la parte que cada institución y que cada individuo debe asumir frente a los sectores vinculados en razón de su función social, ¿no? Y esto en el contexto de un desarrollo integral que implica que el desarrollo de las personas y de los grupos es global y no únicamente económico. Son las alternativas o respuestas de las entidades, incluidas las empresas, ante las expectativas que generan su presencia y actividad en la sociedad. Intereses y capacidad de cada empresa. Debe apoyar la empresa a otros actores para que cumplan su responsabilidad social, pero no sustituirse a ellos. Así sean empresas de su misma cadena de producción, sin negar apoyo pertinente, pero, repito, sin sustituirse a ellas, ¿eh? Medios para cumplir la responsabilidad social tal como lo vemos desde OIT y OIE. Las empresas privadas cumplen ante todo un cometido indispensable en crear riquezas y generar valor, proporcionar empleo, empleo de calidad, empleo digno o igual trabajo decente. Muy caro a la OIT esta expresión y muy reciente, pero que todo es sinónimo. Asimismo, elevar el nivel de vida general de la comunidad y del país donde desarrollan su actividad. La OIT y la OIE apoyan iniciativas voluntarias de las empresas y asociaciones privadas que respondan a necesidades comunitarias y que contribuyan a mantener condiciones de trabajo y un desarrollo social suficiente. Algunos códigos de conducta son muestra de tales iniciativas. Aquí tengo un ejemplo relativo a la ANDI, en cuanto a sus resoluciones de asamblea sobre empleo juvenil, de erradicación de trabajo infantil y otros, ¿eh? Los temas de estos códigos de conducta pueden ser sobre comercio internacional, sobre medio ambiente, lo sociolaboral, ejemplo, lucha contra el trabajo forzoso. Iniciativas o códigos deben ser heterogéneos. Cada empresa o sector decide según circunstancias y mercado. Aquí juega un papel importante la innovación, porque el mercado es flexible y la empresa tiene que adaptarse permanentemente, ¿no? Entonces, tenemos dos características de la responsabilidad social: la voluntariedad y la flexibilidad. Grandes iniciativas sociales apoyadas por el grupo de los empleadores, ¿no? Esto es el contexto en el cual nos movemos para aplicar y sugerir responsabilidad social. Ante todo, la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Este es, pues, el marco general. Luego viene algo más concreto que sigue siendo contexto. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Data de los años 70 y, entre tanto, ha sido llevada a su aplicación también en las pymes y todo tipo de empresas. Y entre paréntesis tengo las directrices de la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos, para las empresas multinacionales y otras. La he tomado porque es aceptada por el grupo de los empleadores dentro de la OIT. Y en el sistema de las Naciones Unidas tenemos el Pacto Mundial, del cual ya se ha hablado aquí, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordando que se trata de grandes guías o posiciones de contexto. Ningún vínculo directo con las certificaciones o normas ISO, AA, SA, etcétera, que se encuentran en el otro extremo y que son certificaciones comerciales sobre las cuales hablaré algo más, un poquito más tarde, ¿va? La política social a nivel empresarial. La manifestación de la aplicación de la responsabilidad social para nosotros es la política social, que consiste en el aterrizaje de esa filosofía social
pasando de ser no solo una posición conceptual, sino una aplicación concreta por medio de instrumentos idóneos, informe social, auditoría social, balance social, etc. Está integrada esta política social al conjunto de la estrategia de una empresa, no es un hecho aislado. La política social a nivel empresarial y las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas se dan sobre temas sociales y son macro y sectoriales. Deben apoyar pero no suplantar a la política social de las empresas, contrariamente a mi colega del BIT, que no le parecía hablar de política social a nivel de la empresa. A nosotros nos parece que es el punto clave del paso de la responsabilidad social a la práctica, ¿no? Esas políticas sociales a nivel público deben constituir un contrapeso a eventuales efectos perversos o iniciales del modelo de apertura y globalización. Quizás una de las razones de la situación del empleo, de la pobreza y de otros elementos sociales en nuestro mundo actual de apertura y globalización se debe a la carencia o insuficiencia de políticas sociales con el adelgazamiento del Estado y el dejar nichos vacíos que ningún otro ente ha llenado y que no le corresponde llenar a la empresa, en todo caso no en lo social. Las políticas públicas se pueden centrar en el fomento del empleo, incremento de los ingresos y fundamentalmente mejoría de los servicios básicos como educación, vivienda, salud, etc. Ahora veamos, hablando siempre de la política social a nivel de la empresa, cómo se vincula con las actividades de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, como ustedes saben, es un organismo del sistema de las Naciones Unidas, fundador, por cierto, del sistema, encargada de legislar sobre los temas laborales y sociales por medio de convenios que son obligatorios, compulsivos, una vez que lo ratifica un Estado, recomendaciones que son sugerencias para esos Estados y resoluciones que son también sugerencias para empleadores, trabajadores y gobierno, pero que tienen menos peso que los convenios y que las recomendaciones. Esta es tarea de la Conferencia Internacional de Trabajo en cada año. Ahora bien, ningún convenio que se destina a los gobiernos fundamentalmente trata específicamente de política social empresarial. Sin embargo, algunas recomendaciones y resoluciones se refieren a aspectos de la misma. Es por esto que nosotros utilizamos las recomendaciones y las resoluciones del Código Internacional de Trabajo para aplicar y para medir la política social, mas no los convenios, porque estos son imperativos, devienen ley nacional y por consiguiente estarían yendo contra la voluntariedad de la responsabilidad social. Y aquí tengo una lista de recomendaciones que nosotros utilizamos para la aplicación de la responsabilidad social. No voy a repetirlas todas, pero les hago caer en cuenta, por ejemplo, la penúltima sobre consulta y colaboración en el ámbito de la empresa y aquella, la última, sobre las comunicaciones dentro de la empresa, ¿no? Son pues instrumentos del Código Internacional del Trabajo que están a disposición para la aplicación de la responsabilidad social. Y este cuadrito nos muestra cómo bajar de la responsabilidad social a su aplicación. Aquí donde dice abajo balance social, podría ser informe social o auditoría. Sencillamente, de la filosofía social basada en el desarrollo integral, basamos a la política social de la empresa que se da hacia el interior de la empresa y hacia el exterior. Nosotros simplificamos poniendo en el interior lo que son empleados, trabajadores, relaciones laborales, condiciones de trabajo, seguridad y salud, desarrollo personal y grupal por medio de actividades culturales, deportivas, etcétera, ¿no? Y hacia el exterior tenemos los stakeholders, no me gusta la palabra, pero se entiende, el medio ambiente, los recursos naturales, las relaciones con los centros universitarios, los medios de comunicación, etcétera. De esta manera simplificamos un poco más en dos grandes grupos de indicadores, si se quiere, o de temas, ¿eh? Estos son pues iniciativas sociales voluntarias, en la línea que hemos venido explicando, y su concreción o su realización se cristaliza en el balance social o informe social. Y
Sobre este no voy a insistir mucho, simplemente decir que es un instrumento de medición para evaluación cuantitativa y cualitativa, lo decía ayer nuestra colega de Chile también, de los resultados de la gestión social en un periodo. Es una técnica de evaluación detallada y periódica de las actividades de la empresa en el ámbito laboral y de proyección en la comunidad, entendida esta como el conjunto de la sociedad. Los fines son de información, de planeación, de concertación a nivel de la empresa, muy importante esto, por ejemplo, para la negociación de salarios, y útil para la aplicación de la noción de trabajo decente que la OIT está impulsando desde los últimos 2 años y seguramente por algunos años más. ¿Cómo mide el balance social? Por medio de variables, que son los temas del área interna o externa de la empresa, y los indicadores que expresan las variaciones, valga la redundancia, de esas variables, los cambios. Son un poco equivalentes a lo que ayer denominaban los indicadores de autocontrol, diferente de los indicadores que llamaban de contexto, que para nosotros eran las grandes declaraciones de la OIT y del sistema de las Naciones Unidas, dejando de lado, repito una vez más, lo que son las certificaciones, que las consideramos valiosas, pero que simplemente constituyen una actividad comercial, un código de conducta costoso y va a la voluntad del empresario. El balance social cumple los requisitos de la OIT y la OIE como iniciativa social voluntaria. ¿Por qué? Porque se enmarca dentro de la ley y va un poco más allá. Es absolutamente voluntario, flexible y adaptable a cada rama y a cada empresa. Acordémonos de la voluntariedad y de la heterogeneidad o flexibilidad. La verificación la ejecuta la propia empresa, su gremio u otro designado por ella. En ningún caso el sector público, en ningún caso alguien que la empresa no sea quien designe. Además puede englobar otras iniciativas voluntarias. Anoche escuchamos unas políticas muy interesantes de Microsoft de Colombia en el campo de la educación. Pues esta iniciativa voluntaria de Microsoft podría perfectamente caber dentro de su balance social, así como otros muchos programas que seguramente esa compañía tiene y que las empresas en general tienen y pueden juntar dentro del balance social, porque además constituye una síntesis para ser aplicada de una manera integrada. Finalmente tiene ventajas comparativas importantes en cuanto a costos. No tiene los altísimos costos de las certificaciones que antes mencioné. Finalmente, responsabilidad social y sector público. Ante todo, expresar que el Estado parece como garante de la ley. Es la contraparte institucional de las empresas y gremios en los aspectos formales. Pensamos que los gobiernos deben esforzarse en crear entorno propicio para el diálogo con los empleadores y con los trabajadores sobre temas sociales y económicos como son crecimiento, empleo, productividad, competitividad, otros. La ley y su cumplimiento es previa a la responsabilidad social voluntaria. Y si algún día la responsabilidad social se torna obligatoria, como pareciera irse concluyendo ayer en la tarde de todo lo que se mencionaba, no será por la vía legal que la responsabilidad social pueda ser obligatoria, sería por presión del consumidor, sería por necesidad de los índices bursátiles, sería por los requerimientos del mercado, etcétera, pero no sería una obligatoriedad legal, porque en ese caso pienso que los empleadores la dejarían de lado y el concepto no funcionaría más. Finalmente, la responsabilidad social empresarial no debe sustituirse en ningún caso a la ley, ni las empresas copar vacíos sociales que deje el sector público. Vacíos económicos puede ser porque ese es el objetivo inicial y principal de la empresa. El Estado y la aplicación de la responsabilidad social operativa. ¿Cómo opera el Estado, según nosotros, en la aplicación de la responsabilidad social? Primero, pensamos que debe promoverlo en las empresas públicas, que son las suyas, no quedan muchas,
pero en las que quedan debería ser promovido. Luego, la responsabilidad social debe ser sugerida en las licitaciones sin que sea, eso sí, condición para ganarlas, porque se estaría entonces de alguna manera certificando a unas empresas sobre otras porque no hacen responsabilidad social y esta es libre. Algunos estímulos del sector privado, yo lo pongo en interrogante. Sí, algunos estímulos, propiciar adopción de buenas prácticas sociales para mejorar la eficacia de la acción gubernamental. Y citaba el ejemplo de la apertura de una biblioteca en una localidad cuando la alcaldía le propone a los empresarios de esa localidad que donen libros y documentos para esa biblioteca sobre los temas que trata la empresa, ¿va? Que la actitud del gobierno no devenga en especie de certificación, ¿no? Es inadmisible que surja una certificación pública para empresas que hagan responsabilidad social y se les dé mayor beneficio a otras que no hagan o que sencillamente no la muestren, ¿no? Y que la aplicación del balance de la responsabilidad social, no se traduzca por la costumbre en una obligación. Esto le sucedió a la compañía Shell en algún país del Medio Oriente, que aplicó responsabilidad social hasta cierto momento, a partir de un cierto periodo de su evolución empresarial, no pudo o no quiso aplicar más una intensa responsabilidad social, entonces se vino todo el mundo sobre ella acusándola de irresponsable socialmente y de estar acumulando una deuda social hacia sus contrapartes y hacia el país donde funcionaba. El Estado y el apoyo global que consideramos debe dar. Volvemos a su papel esencial, que es de tener reglas claras y seguras para la inversión y un clima propicio para el progreso económico y social. Asimismo, mantener una institucionalidad y gobernabilidad adecuada, crear y mantener sistemas políticos y legales estables y predecibles, de manera que la actividad empresarial se pueda realizar dentro de marcos normales. Debe elaborar y aplicar y difundir las políticas públicas que mencionábamos hace un momento, de carácter social, como son la seguridad y protección social, la educación a todo nivel, incluyendo la educación y la formación que debe promover sobre la responsabilidad social empresarial, puesto que es una tarea de todos, ¿no? Y elaborar y aplicar sus grandes políticas sectoriales, vivienda, salud, etcétera, que decíamos son muy importantes en este periodo de globalización. Finalmente, la difusión de la responsabilidad social propia del Estado debe difundirla en sus medios públicos, llámese el diario oficial u otros boletines, etcétera, pero también se sugiere que difunda la responsabilidad social del sector privado, la responsabilidad social empresarial, ¿no? Con esto espero haber dado una visión, por lo menos general, de lo que es el tema desde la OIT y la OIE. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Espinosa. Nos acompaña ahora el doctor Carlos Arcesio Paz. El doctor Paz es administrador de empresas, especialista en mercadeo, actualmente es gerente general de la empresa harinera del Valle, es miembro de numerosas juntas directivas. Bueno, buenas tardes. Yo entiendo muy bien que a esta hora todo el mundo está muy cansado y es viernes. Es un reto demasiado grande intervenir a esta hora. Quiero dar un saludo muy afectuoso al senador Oscar Iván Zuluaga, un empresario admirable que ha llevado a modo de ver su sentido de la responsabilidad social empresarial hasta el punto máximo que se puede llevar, y es hacer política activa. Admiro mucho su tarea, Oscar Iván, es un ejemplo para muchos.
Un saludo especial para las organizadoras de este evento, el Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la ANDI. Parece muy importante que se debatan estos temas y por eso yo he aceptado intervenir. A Marta Lucía Bernal, que ha trabajado muy duro para este evento, y al moderador Gustavo Moreno. Espero que no sea tan implacable con el tiempo. Esta es mi agenda, voy a tratar de agilizar, tenía planeado 30 minutos, que era lo que me han dicho que podía disponer. Creo que podemos leer y vamos más rápido. La responsabilidad social es de todos, es una construcción humana. Lo público está unido a la ética del bien común y va más allá del Estado. Soy muy consciente que el tema es la influencia o la relación de la responsabilidad social empresarial con las políticas públicas, pero yo soy un convencido de que aunque el Estado es un actor fundamental, la ética de la responsabilidad social empresarial va más allá y que toca a todos los miembros de la sociedad, no solo a los empresarios. Finalmente, quiero discutir un poco el tema que plantea el foro, las políticas públicas, sí, pero ¿para qué? Pienso que una respuesta adecuada es tocar el tema de la inequidad, porque creo que es el mayor problema que afecta a nuestro país y que las políticas públicas deberían dirigirse principalmente a disminuir la inequidad. Quiero hacer unas consideraciones preliminares. En primer lugar, quiero decirles que yo no soy un psicólogo, sociólogo, no soy un trabajador social, no soy un académico, soy un empresario de buena voluntad que ha aceptado tocar este tema aquí para coadyuvar en el debate, pero que no tengo los elementos conceptuales y técnicos suficientes para un tema tan profundo. Es mi buena voluntad la que me tiene aquí. Creo que no cabe la menor duda de que una sociedad como la colombiana muestra de cuerpo entero que el tema de la responsabilidad social es de todos. Todos los días encontramos ejemplos de cómo los ciudadanos comunes y corrientes atentamos con nuestra indisciplina social, con nuestras actitudes de violación de las normas y de las leyes para el mismo bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos. Y no cabe duda de que necesitamos generar una concientización más amplia al respecto. La sociedad es una construcción humana, somos nosotros quienes podemos mejorar o hemos empeorado nuestra sociedad. Y lo público está inmerso en la vida nuestra de ciudadanos y en la vida nuestra de empresarios. Pero necesitamos practicar esa concepción de nuestra vida cotidiana desde un punto de vista ético y teniendo en cuenta el bien común. No podemos, como hacen muchos colombianos, descargar todas nuestras responsabilidades en el Estado local, regional, nacional, para no cumplir con sus deberes y sí reclamar del Estado una presencia que ellos mismos no coadyuvan. Sin embargo, el Estado es el actor fundamental, de eso no cabe la menor duda. Y no cabe duda también de que los graves problemas que vivimos en Colombia tienen que ver con eso, con un Estado que no existe, que no funciona, que no aparece, que no impone justicia, que no impone orden y que realmente no redistribuye la riqueza tampoco. Y finalmente tocaré el tema de las políticas públicas. Perdón. Sí. Es que estaba esperando el aparatico. Bueno, los empresarios, no, es que aquí, no, es que no está, cambiaron. ¿Por qué en el 2?
Ok, me disculpo. Los empresarios podemos tener dos posturas frente al tema de la responsabilidad social empresarial, o tres posturas. Una, ser socialmente irresponsables, una, ser neutros y una, ser socialmente responsables. Y yo considero que cuando los empresarios deciden ser socialmente responsables lo pueden hacer por dos motivaciones, una por conveniencia y una por ética y patriotismo. Este es el último punto de mi agenda. Los empresarios socialmente responsables debemos tener una visión ética, puesto que somos actores privilegiados de la sociedad, puesto que el tema se volvió global y ya no es solamente local y municipal. Y finalmente pues me referiré al último tema de las conclusiones. Cada sociedad se merece su suerte, cada sociedad vive y disfruta lo que es capaz de construir o padece lo que no es capaz de construir. Tenemos las políticas públicas que hemos construido, que nos merecemos, los gobernantes, la situación social y económica que hemos sido capaces de desarrollar. Y somos culpables de la omisión de no tener algo mejor. Las instituciones de la sociedad pues son humanas y como tales pueden ser imperfectas, pero es nuestro deber tratar de construir instituciones que satisfagan plenamente las necesidades de toda la población en términos absolutamente integrales. No podemos olvidar entonces que somos actores de todo el devenir de la historia del país y que la responsabilidad social es de todos. Somos plenamente conscientes que muchas cosas el país ha avanzado, pero también tenemos que ser conscientes que en muchas cosas el país ha retrocedido. En el tema de valores, en el tema de principios, este país ha retrocedido y lo padecemos. No podemos conformarnos con el status quo, tenemos que ser unos inconformes y tenemos que ser unos luchadores para que las cosas mejoren. Tenemos una responsabilidad de cambiar el país, de ser elementos transformadores, no solamente elementos usufructuadores de lo que hicieron las anteriores generaciones o simplemente elementos usufructuadores del Estado. Tenemos una responsabilidad para generar un cambio. Tenemos el Estado que nos merecemos. El foro se refiere a las políticas públicas. Tenemos el Estado que nos merecemos. Tenemos las políticas públicas que nos merecemos. Todo tiene mucho que ver con cómo ejercemos nuestra responsabilidad de ciudadanos, cómo nos posicionamos frente al Estado, cómo exigimos del Estado un mejor gobierno, cómo exigimos del Estado unas mejores políticas públicas, pero también cómo coadyuvamos nosotros a que haya un desarrollo exitoso de esas políticas públicas. El bien común es una construcción social. En Colombia, muchos conciudadanos piensan que hay que esperar que los demás hagan la tarea y que ellos se beneficien. Tenemos que cambiar radicalmente esa concepción y cada uno asumir su carga y cada uno asumir su tarea. Ser socialmente responsables implica una toma de conciencia y exige una práctica, una praxis al respecto. Significa que todos tenemos un puesto de combate en esta sociedad para mejorar esta sociedad. Y significa para los empresarios que nosotros también tenemos una trinchera para luchar por el país y por la sociedad. Y yo creo que es en el desarrollo de nuestra función empresarial, en el uso de esa trinchera que tenemos, donde
podemos realmente hacer grandes aportes para el país. Nuestra trinchera no necesariamente es trabajar en el Club Rotario, apoyar la fundación tal, ser voluntario de tal otra cosa, cuando nosotros tenemos una herramienta más poderosa, que es nuestro cargo, nuestro puesto, nuestra capacidad de influir, nuestra capacidad de actuar, la llegada que los empresarios tenemos ante los organismos del Estado, el respeto y la admiración que en algunos círculos de la sociedad se profesa por los empresarios. Es el ejercicio del rol del empresario socialmente responsable, es, a mi modo de ver, el mejor puesto de combate para nosotros los empresarios. Eso nos exige reinterpretar nuestro rol y cambiar nuestra actitud y nuestra mentalidad, y como se mencionó aquí antes, pues las Naciones Unidas ya le están diciendo a los empresarios del mundo que tenemos que reinterpretar nuestro rol de empresarios. No es solamente ya una decisión volutiva, no es una decisión de buenas intenciones, de buen corazón, sino que el mundo, ni siquiera nuestros países, sino que el mundo necesita, convencido de que el motor del desarrollo de las fuerzas productivas es el sector productivo, son los empresarios y todo lo que hay alrededor del empresarismo, los que mueven y desarrollan los países. Ya los organismos internacionales nos piden que asumamos un rol diferente. La ONU nos dice que hagamos un pacto global, los empresarios, para propiciar el desarrollo humano. ¿Cómo define la ONU el desarrollo humano? Me parece muy importante tener en cuenta esta definición macro que hace la ONU. La ONU hace mucho énfasis en que hay que superar los enfoques convencionales y que está claro que el desarrollo no se reduce al aumento de la riqueza o del ingreso per cápita, sino que abarca otros valores: la equidad, la democracia, el equilibrio ecológico, la justicia de género, etcétera. Es decir, la calidad de vida en sociedad. Y esto debe ser tomado, según la ONU, desde una perspectiva pluralista, que entienda que el verdadero objeto de las políticas públicas es promover más opciones para que el ciudadano lleve su vida de una manera más amplia y más satisfactoria. O sea, que el desarrollo humano es el mejor ejercicio de la libertad. En esos términos, la libertad, además de ser el fin, es el mejor medio para lograr el desarrollo. Es la libertad de los ciudadanos y de las ciudadanas, no solamente para ser los beneficiarios, sino el actor por excelencia. Esto es tomado del informe, es un documento que seguramente algunos de ustedes han leído, que yo les recomiendo, que es el informe de desarrollo humano de la comisión que trabajó el año 2003, patrocinada por el PNUD, y que mira al país desde el punto de vista del conflicto y del posconflicto y plantea claramente que sí tenemos salidas hacia el futuro. Hablamos de la responsabilidad social, no estamos llamados para hablar de la responsabilidad social y de las políticas públicas. Entonces yo pregunto, bueno, las políticas públicas, pero las políticas públicas, ¿para qué? Yo creo que el propósito fundamental de las políticas públicas en un país como Colombia tiene que ser la lucha contra la inequidad. Yo creo que es el mayor problema que tiene nuestro país, pero que esa lucha contra la inequidad la tenemos que enfocar desde un punto de vista sistémico y desde un punto de vista redistributivo. Yo pienso que es muy importante que los empresarios, y cuando digo empresarios me refiero a la noción moderna de empresarismo, de que empresarios somos todos los que estamos en y alrededor y en contacto con las empresas privadas.
que es muy importante que los empresarios empecemos por sensibilizarnos a estos problemas. Yo creo, infortunadamente, que los empresarios somos muy insensibles al medio que nos rodea, a la pobreza, a la miseria, a la inequidad. Y que esos son temas que los empresarios abocamos socialmente, abocamos cosméticamente, pero que en muchas ocasiones no abocamos de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro cerebro. Y yo creo que ese es el primer cambio, el primer escalón que tenemos que tener y dar los empresarios en Colombia. Si no, no podremos asumir nuestro rol de responsabilidad social de una manera auténtica. Seguramente lo asumiremos para lavar nuestras conciencias, lo asumiremos para cumplir algunas funciones de asistencialismo, lo asumiremos para ganar premios y reconocimiento, pero no para mejorar verdaderamente y cambiar este país. El problema de la inequidad es muy grave. Nosotros sabemos, lo vivimos en Colombia, cómo la pobreza deforma el ejercicio de la democracia. Cómo se venden los votos en Colombia, cómo se eligen ingentes cantidades de representantes del país, de la nación, ante los organismos públicos, con votos comprados, fruto no de la indignidad de un pobre, sino de la pobreza misma, del hambre que padecen y de la absoluta carencia de nociones de bien público y de educación política a las que hemos sometido a los marginados en Colombia. Porque cuando un marginado en Colombia vende su voto, eso es una laceración para quienes han manejado este país y su sistema educativo. Porque muchos votos se venden por hambre, pero se venden muchos por falta de educación política y de conciencia. Y eso es una falla del sistema y es una falla de nuestras instituciones públicas, de nuestras políticas públicas. Pero eso es un círculo vicioso. La pobreza, la inequidad genera pobreza y eso dificulta las transformaciones políticas. Y creo que el senador Zuluaga insistía en ese tema de la importancia del rol que tenemos los empresarios para que haya una mejor calidad en la administración pública y de los funcionarios y representantes del Estado. Además, hay otro factor muy grave de la inequidad, y es que en vez de amenazar, fortalece el status quo, precisamente por ese tipo de manipulaciones que son más fáciles de hacer en un país tan inequitativo y en un país con tantas necesidades. Pero hay esperanza y tiene que haber esperanza y nosotros tenemos que ser agentes de cambio, los empresarios, el empresarismo, si asumimos plenamente nuestra responsabilidad. Esta es una tabla de los indicadores Gini. Ustedes saben que los indicadores Gini miden la pobreza, más que la pobreza, la inequidad en los países. No tengo el pointer, pero es claro que el coeficiente de Gini nos muestra, está absolutamente actualizada esta información. Colombia es el 11º país peor del mundo en la distribución de la riqueza y en la inequidad. Y solo peores que nosotros hay 5 países del África: Namibia, Lesoto, Botsuana, Sierra Leona y la República Centroafricana. 6, perdón, me equivoqué, es Basilandia, también es un país africano. Y 3 latinos. Suráfrica también. Son 7 países africanos peor que nosotros y 3 latinos: Guatemala, Brasil y Paraguay. Somos un país descaradamente inequitativo. El índice 57.6 quiere decir que un rico en Colombia, de acuerdo a un parámetro técnico para definir un rico, gana lo que ganan 57.6 pobres. En Dinamarca, que es el país más equitativo del mundo, un rico gana lo que ganan 24.7 pobres, siendo conscientes que los pobres de Dinamarca son infinitamente, creo que son iguales a los ricos colombianos.
Y el otro índice mide el promedio del 10% más rico de la población respecto al 10% más pobre. En Colombia es muy similar al índice Gini mismo, y dice otra vez que el 10% más rico de la población gana el equivalente a 58 veces lo que el 10% más pobre de la población gana. Pero en Dinamarca y en Europa en general es mucho más equitativo. El 10% más rico de la población solo gana 8 veces más que el 10% más rico. Estas estadísticas son las estadísticas que nosotros tenemos que transformar, y los empresarios y el empresarismo tienen mucho que hacer allí. Esto ya lo dije. Pasa, hoy en día los dueños no son necesariamente empresarios, a veces son solamente accionistas, y yo creo que hay que diferenciar ese rol, y estamos hablando de los empresarios como las personas que están a cargo de las empresas, bien sean los presidentes de las juntas directivas o los presidentes, los líderes máximos de las organizaciones, no un accionista pasivo. No podemos esperar que los accionistas pasivos asuman ese rol, es un rol que tenemos que tener quienes estamos activos en las organizaciones empresariales. Yo creo que hay tres posiciones que pueden asumir los empresarios frente al tema de la responsabilidad social empresarial. Uno, ser socialmente responsables. Otro, ser neutros. Y otro, ser socialmente responsables. Pero quiero decir que quienes sean socialmente responsables lo pueden hacer o por conveniencia o por ética. Quiero analizar brevemente este tema. Ser socialmente irresponsables. En Colombia estamos plagados de empresarios socialmente irresponsables. Yo creo que es necesaria la crítica, la autocrítica. En este país hay mucho unanimismo, en este país hay mucha aversión a asumir con carácter la crítica y la autocrítica en esta región. Por eso estamos tan mal, por eso tenemos esos índices Gini, porque estos temas ni siquiera se pueden debatir sin que quien los debata sea mal visto o sea estigmatizado o calificado de extremista. Pero este país está plagado de empresarios socialmente irresponsables y lo pagamos todos, los empresarios responsables, los neutros y toda la población. Algunas prácticas de esos empresarios socialmente irresponsables. Hay muchas que ni siquiera conocemos e imaginamos, pero me pareció importante mencionar estas. Las prácticas políticas. Estamos hablando de cómo las políticas, cómo nos posicionamos desde la responsabilidad social empresarial frente a las políticas públicas. Estamos hablando del Estado, de cómo funciona el Estado, de cómo nos posicionamos frente al Estado. Pues hay muchos empresarios que, por ejemplo, ejercen influencia en las campañas políticas apoyando a todos los candidatos para estar seguros de que sí apoyaron al que ganaba, para después ir a demandar beneficios y prebendas. No toman una posición política los empresarios, no se la juegan, no deciden quién es el mejor candidato para el país y lo apoyan irrestrictamente, y no tienen el carácter para negarse a apoyar a los que consideran que no son convenientes. No, apoyan por igual a todos para estar bien posicionados en el momento en que cualquiera de ellos asuma el poder. Yo critico esa práctica. O apoyan a gobernantes que no son constructivos para la sociedad en general. Los colombianos vivimos un caso muy concreto cuando el gobierno de Ernesto Samper. Y había un movimiento nacional para que Samper dejara la presidencia. Los gremios, incluida la ANDI, que organiza este foro. La Junta de Dirección General de la ANDI era presidida por Henry Eder. El presidente Samper, yo creo que puedo contar eso, no creo que Henry se moleste. El presidente Samper llamó a la Junta de Dirección General de la ANDI a Palacio a pedirle la cabeza de Luis Carlos Villegas, porque Luis Carlos Villegas estaba criticando al gobierno por la proveniencia espuria de los dineros con que fue elegido el presidente. Y Henry Eder, como presidente de la Junta de Dirección General, se opuso y fue frontal ante el presidente Samper de que la ANDI no iba a aceptar la petición del descabezamiento de Luis Carlos Villegas como presidente ejecutivo de la ANDI.
tuvieron el valor los miembros de la Junta Directiva Nacional de enfrentar al presidente en su palacio y decirle que no. Y eso fue muy importante para ese movimiento de resistencia pasiva, pero masiva que se generaba en ese momento. Sin embargo, a los pocos días esa dinámica se perdió porque los grandes grupos económicos de Colombia emitieron una declaración de apoyo al presidente Samper y pusieron todos sus medios de comunicación en favor del presidente Samper para que se mantuviera en el poder. Y ahí se perdió una dinámica muy importante que tenía el país. Yo creo que la historia la tenemos que analizar para no repetirla y yo creo que es necesario decir este tipo de cosas. Los gremios en donde estaban representadas las empresas de los grandes grupos económicos de Colombia quedaron absolutamente huérfanos de respaldo en las posiciones que han asumido por los dueños de los grandes grupos económicos colombianos. A mí me parece que eso fue, lo digo con respeto, pero yo creo que es necesario decirlo, eso fue una nefasta muestra para el pueblo colombiano de cómo en un momento determinado los grandes grupos económicos asumen su responsabilidad empresarial, y eso tiene que ver con el desprestigio que en muchos círculos tenemos los empresarios, y son muchos los círculos del país donde los empresarios estamos en entredicho y muchas veces con razón. Creo también que una práctica política frente a la política de los empresarios socialmente irresponsables es callar. Hay empresarios muy importantes que en sus regiones y en el país podrían ejercer una influencia muy positiva para que las cosas cambien. Y representan empresas gigantescas, multinacionales colombianas, pero callan y guardan su posición para no poner en riesgo sus intereses económicos. Yo creo que eso es una práctica de irresponsabilidad social. Y yo cambiaría con todo respeto por el trabajo que respeto profundamente de las fundaciones, pero cambiaría todo el trabajo que hacen las fundaciones de las empresas abnegadamente, porque los dueños de las empresas y los líderes máximos de las empresas tuvieran una posición más comprometida. Estoy seguro que eso podría cambiar más rápidamente y mejorar el rumbo del país que todo el esfuerzo asistencial que se hace desde las fundaciones de las mismas empresas. Este punto, yo no quiero dejar de tocar este punto. Estamos preocupados, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Evo Morales va a ser el presidente de Bolivia, Hugo Chávez es el presidente de Venezuela, Palacio en Ecuador es un discípulo de Hugo Chávez, el presidente nuevo de Uruguay era el presidente de la Central Obrera uruguaya, un hombre de izquierda. Y los empresarios nos preocupamos con razón legítima porque sabemos que el populismo no construye sociedad en el largo plazo. Sin embargo, son los mismos empresarios que han hecho las cosas que yo he descrito antes, de los empresarios socialmente irresponsables. Es decir, pagamos, ¿sí?, el fracaso por agenciar nuestros intereses. Pagamos el fracaso de gobiernos bien intencionados pero débiles ante la presión de los empresarios que no generan desarrollo social, que no acortan las distancias del desequilibrio y de la inequidad que hay en el país, y terminamos indirectamente eligiendo gobiernos populistas. Hay que oír a los empresarios de Venezuela. Yo acabo de estar esta semana en un congreso latinoamericano de molineros de trigo y fabricantes de pastas. Hay que oír a los empresarios venezolanos llorar, pero son los mismos que se amacizaron con los partidos políticos venezolanos para entrar a saco en el estado de ese país y no preocuparse por los pobres de Venezuela. Y hoy tienen que sufrir las consecuencias de un gobierno populista. Es un círculo vicioso. Eso muestra también la falta de horizonte, la falta de visión de largo plazo, con las cuales muchas veces ejercemos desde los altos mandos empresariales la relación con las políticas públicas, con el Estado, con la política. La informalidad, todos los colombianos que pagamos impuestos pagamos mucho más de lo que tendríamos que pagar si los evasores pagaran.
Y no solamente el tema de la evasión, de la evasión fiscal, es que encontramos todavía empresarios que no cumplen la ley, no cumplen los mínimos legales. O los empresarios que practican una doble moral. No cumplen sus obligaciones legales, pero son los primeros en demandar del Estado que cumpla sus obligaciones. Eso es una incoherencia, eso es una doble moral. Los empresarios que en las épocas de bonanza en sus exportaciones dejan las utilidades en el exterior, pero cuando hay revaluación son los primeros en salir a llorar para que el Estado les dé subsidio, cuando ellos han dejado sus utilidades en las épocas de bonanza en el exterior para no pagar impuestos aquí. Y eso es una práctica de todos los días. Ese es el tipo de cosas que a mí me parece que se tienen que acabar, porque mientras ese tipo de cosas existan, sinceramente, y esto es muy riesgoso decir esto, pero lo voy a decir, es muy difícil tener autoridad moral para exigir que las personas más desposeídas de esta sociedad cumplan la ley, como lo demandamos. Cuando arriba, los hombres de cuello blanco no solamente no la cumplimos, sino que le hacemos trampa al Estado y a la sociedad. Hay un punto muy importante ahí, esos empresarios que evaden y hacen fortunas evadiendo se vuelven paradigmáticos. Y los empresarios más pequeños que ven ese ejemplo deciden que es mejor negocio evadir y no cumplir la ley, porque así se enriquecen. Se vuelven ejemplos negativos, destructivos para los pequeños y medianos empresarios en ascenso. Y habría que medir cuánto atraso significa para la sociedad este liderazgo negativo y este ejercicio negativo de la empresa privada. La irresponsabilidad social destruye valor, para decirlo en términos de la jerga que manejamos los administradores de empresas hoy en día. Pero la responsabilidad social construye valor, y ahí hay una brecha gigantesca entre esos dos, entre esa construcción y esa destrucción de valor. Brecha que podría ser redistribuida socialmente y tendríamos un país mucho mejor. Los empresarios neutrales. No debería existir la neutralidad frente a un tema como el de la responsabilidad social empresarial. Porque ser neutrales es no asumir una posición, es no ser socialmente responsable. Y en el caso de los empresarios es especialmente importante por la capacidad de influjo que yo sostengo que tienen los empresarios. Y es deplorable que nosotros no usemos nuestra capacidad de influjo, por lo que sea, por el rol de generación de empleo, de generación de impuestos, etcétera. Pero a mí me sorprende la importancia y la capacidad de influencia que tenemos los empresarios frente a los gobiernos de turno, frente a los equipos legislativos. Normalmente cuando un empresario se toma el trabajo de contactarse con el gobierno de turno, de contactarse con el legislativo, recibe muy buena atención y son atendidos en general en sus peticiones. Pero el problema es que las peticiones siempre son unilaterales, son las peticiones micro para nuestras empresas, no son las grandes peticiones para el bien del país. Usemos bien ese influjo, y es un crimen, teniendo esa capacidad de influir, no ejercerla. También hay responsabilidad de la sociedad civil, porque no hay suficiente presión tampoco frente a los empresarios irresponsables. Debería haber una mayor censura social, pero la sociedad civil misma alaba el éxito económico, aún a sabiendas de que se ha conseguido por métodos no ortodoxos. Doctor Paz, 5 minutos, por favor. Esto está fascinante, pero tenemos una cantidad de gente con compromisos. Ya voy a terminar, Gustavo. Y los reconocimientos públicos muchas veces se dan únicamente ligados al éxito económico. Este es el tercer punto y final. Ya lo he tocado abundantemente. Es un tema de una visión ética. Tenemos la mejor educación, los empresarios
dominamos idiomas extranjeros, viajamos, tenemos la tecnología más alta disponible, tenemos contactos. Somos definitivamente privilegiados. Los empresarios debemos ser líderes de opinión y trabajar por nuestras comunidades. Hay dos ejemplos que no vale la pena mencionar, muchos de ustedes los conocen. Uno es el Houston Partnership, que nació a raíz de la crisis de Houston, y yo estuve allá invitado por ellos hace unos años, y hay 2 o 3 lecciones muy importantes que sí quiero mencionar. Eran 4 asociaciones de empresarios y cívicas trabajando por Houston. Cuando vino la crisis de hace unos 10, 12 años, decidieron unirse para trabajar juntos en una sola organización. Aquí hacemos todo lo contrario. Trabajamos desunidos, ponemos zancadillas, dispersamos los esfuerzos. Y el Houston Partnership tiene una filosofía. Son unos 300 empresarios, los más importantes de Houston. Tienen la filosofía que yo les he expresado. Lo más importante que un empresario puede hacer es dedicar su tiempo, su atención personal, sus energías, sus contactos, su capacidad de influir para que Houston sea mejor. El ejemplo de Cleveland lo conocen ustedes, lo vimos en el taller con la primera dama, pero hay muchos ejemplos más que esos. Y la preocupación de los empresarios por los problemas del país debe ser con una actitud proactiva, no para discusiones sociales, sino para participar activamente en la solución de los mismos. El Pacto Global, ya lo hemos mencionado. Brevemente, los 10 puntos que el Pacto Global propone para los empresarios. No los voy a leer, pero ustedes alcanzan a leerlos. Es un tema de derechos humanos, de abuso, de evitar el abuso de los derechos humanos, de respetar la libre asociación y el reconocimiento de los derechos de la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzado y obligatorio, el trabajo infantil abolidos, la discriminación frente al empleo y la ocupación. Eso es grave aquí. Aquí todos los puestos de la empresa privada, muchos también se consiguen por amistad, por palanca, por recomendaciones, y se les cierran oportunidades a gente muy brillante que viene abajo y que terminan haciendo cosas que no deben hacer. El tema ambiental, que es muy importante, y la corrupción, la lucha contra la corrupción. El alcance de la RSE para mí es hacer un poco lo que yo estoy tratando de hacer aquí. Yo creo que la función más importante de un empresario, de alguien que está en el empresarismo, es convencer a otra gente que está en el empresarismo de que tenemos que cambiar de actitud. Y que tenemos que ser conscientes que la filantropía es útil, el país la necesita. Hay países como India. El desarrollo de la India tiene mucho que ver con las 50.000 ONGs que hay en la India. La India es el país del mundo que tiene más ONGs. Y ese número de 50.000 ONGs que hay en la India ha tenido incidencia muy importante en el desarrollo de la India. No es que no debamos hacer filantropía, no es que no debemos tener fundaciones, pero tenemos que ser conscientes que no es lo único que un empresario socialmente responsable tiene que hacer. Debe estar la RSE presente en todos los actos de la vida empresarial. No es un tema cosmético, y debe ser un tema estratégico. Los empresarios tienen una capacidad de influjo y debemos actuar en consecuencia. Debemos ser líderes de las comunidades. Esto, ¿lo puedo pasar? Yo estoy terminando, hay muchos colombianos ignotos que nos dan ejemplo a los empresarios. Yo había traído 2 ejemplos muy breves de frases reales que yo he escuchado de los patinadores colombianos que son jóvenes muy esforzados. ¿Lo podemos ver o no? Sí. Que nosotros decidimos convertirlas en un comercial de televisión. Y lo quise traer también porque eso tiene que ver con el mercadeo social. Pero si lo podemos ver, si no, lo pasamos. Son muy breves. Seguramente ustedes lo han visto, pero son frases reales tomadas de colombianos ejemplares que como ellos hay miles que nos dan ejemplo a los que estamos en las cúpulas empresariales.
gano y sé que me van a colocar una medalla, pero al final, cuando me subo en el podio, sé que lo que llevo en el pecho es a un país entero. Colombia, Colombia, la muñeca campeón mundial. Esa es una frase que Checho Baena dijo y nosotros la tomamos y hicimos un comercial con ella. Igual que esta frase de Diego Rosero. Cuando un equipo gana una medalla, siente patria. Si la mitad de los colombianos se sintieran tan orgullosos de ser colombianos como nos sentimos nosotros, Colombia sería un país muy diferente. Muñeca campeón mundial. Esa frase se la dijo Diego Rosero al presidente Uribe cuando lo recibió viniendo campeones mundiales de Bélgica. Termino con este punto. Hay muchos empresarios que creen que porque hacen empresas o porque generan empleo, allí cumplen y terminan de cumplir su responsabilidad social. Yo creo que eso no es suficiente y que debemos salir de esa actitud facilista. Y debemos ser sinceros, no debemos manipular el tema. Los empresarios hacemos empresas porque queremos desarrollar una visión empresarial, porque queremos ganar dinero. No hacemos empresas para generar empleo, seamos sinceros, la generación de empleo es una consecuencia de la generación de empresas. Y no debe ser una reivindicación, en mi modo de ver, del ejercicio de la responsabilidad social empresarial, porque ni comienza ni se agota allí. Es muy importante, en Venezuela el presidente Hugo Chávez les está quitando las empresas diciendo que el tema es que las empresas tienen que ser socialmente útiles. La Constitución nuestra es muy clara. La actividad económica y la iniciativa privada deben estar enmarcadas en los límites del bien común. La libre competencia supone responsabilidades. La empresa tiene una función social que implica obligaciones. Y la ley reglamentará la exigencia del interés social, el ambiente, el patrimonio cultural de la nación. Yo creo que el tema es muy simple. Y para concluir, frente a la pregunta que anima este foro, tengo que decir rotundamente que sí, que los empresarios debemos jugar un papel protagónico en la construcción de las políticas públicas, pero no solo en la construcción de ellas, sino en todo el horizonte de la vida nacional, como líderes de opinión y de las comunidades de las cuales hacemos parte. El tema va más allá de preocuparnos por el PIG o sentir que nuestra responsabilidad está agotada porque hacemos empresas, generamos empleo o ejecutamos prácticas filantrópicas. Tenemos una responsabilidad integral con la ciudad, con la región y con el país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Paz. Como estamos muy cortos de tiempo, le voy a pedir al senador Óscar Iván Zuluaga que sea muy breve en la respuesta a algunas preguntas que han llegado para él. Primera pregunta. Si usted habla de la construcción conjunta y de la necesidad de trabajar juntos y de dejar de ser individualistas, ¿por qué habla usted en primera persona cuando se refiere a los logros de su equipo de trabajo? No sé en qué momento habré expresado eso en el lenguaje. Bueno, no sé, pues no se debe confundir expresar los resultados que uno tiene producto del trabajo individual. Y precisamente creo que parte del ejercicio de compartirlos acá implica una disposición para compartir y para trabajar en equipos. Luego, no sé pues con mucho alcance la pregunta pues que pretende con esa diferenciación. Dos preguntas que tienen que ver con la vinculación de profesionales competentes al sector público. La primera, ¿cómo compatibiliza la necesidad de profesionalizar el servicio público con los niveles salariales del Estado y los congelamientos propuestos por el referendo, etcétera? La segunda, ¿cómo hacer que las nuevas generaciones se interesen en participar en política si las condiciones actuales de corrupción de algunos sectores públicos en el país no generan las condiciones y no hacen atractiva esta participación? Por el contrario, hace que las opciones de trabajo, la última sería el sector público.
Bueno, la primera, ese es un problema estructural que tenemos y sobre eso se hace mucho populismo. Recientemente el gobierno quiso, por ejemplo, hacer una actualización y nivelación salarial y eso fue profundamente rechazado, porque en esto pues creo que se adoptan a veces unas actitudes que no corresponden a la realidad. El Estado sí tiene que ser más competitivo porque para muchos funcionarios públicos capaces, eficientes, es muy fácil llevárselos al sector privado con muy poco sueldo. Una persona que gana, por decir algo, 3 millones de pesos, que conoce su papel después de 15 años de trabajo para una empresa que esté interesado en lo que hace ese funcionario público, duplicarle el sueldo es elemental y puede ser el secreto de su negocio. De tal suerte que hay un enorme desafío que debe combatirse porque ha habido mucha restricción y mucho populismo para negar esas nivelaciones salariales. El segundo pues es el reto que todos tenemos que enfrentar. Hay un círculo vicioso, pero el punto de arranque es quién está dispuesto a hacerlo. Me parece, y hablábamos ahora con alguien de Cartagena, ese es un claro ejemplo. No sé si el voto en blanco vaya a ganar, pero creo que sí va a crear una realidad en la ciudad. Y si de ello surge un grupo, al menos uno, que esté dispuesto a darle continuidad a ese gran esfuerzo, estoy seguro que podría darse un fenómeno de cambio. Lamentablemente en la democracia los cambios se dan con las elecciones, y las elecciones son cada 3, cada 4 años. Luego hay que esperar para poder generar esos cambios porque esas son las reglas de juego que se dan en una democracia. Bueno, un admirador suyo, admiradora, no sabemos, no soy capaz de descifrar la letra para inferir el género, pregunta, ¿qué acciones concretas en responsabilidad social realizó en su paso por el sector privado? No, pues muchas. En el tema de nuestro caso específico en Pensilvania, Caldas, donde fui alcalde por elección popular. De allí desarrollamos todo un modelo de alianza estratégica Estado, empresa privada, comunidad, con un interés muy claro, buscar reducir niveles de pobreza y mejorar condiciones de acceso a oportunidad. Y ese modelo significó una especialización de cada uno de los actores. El desarrollar el tema público al interior de nuestra empresa. En nuestro grupo empresarial siempre, por ejemplo, el tema de formación en valores democráticos ocupó un lugar especial en la agenda. El tema de la formación en cultura ciudadana, de participación de nuestros empleados en las actividades de sus comunidades. Y pues a lo largo de toda mi vida empresarial siempre construimos con nuestro equipo, con la gente, elementos de responsabilidad social por una absoluta convicción, y lo decía el doctor Carlos Arcesio, porque consideramos que era fundamental en la estrategia corporativa de la empresa. Y siempre tuvimos la capacidad de que en las juntas directivas se hablaba de ventas, de compras, de utilidades, de mensaje financiero, pero siempre había un punto que decía, ¿qué estamos haciendo por la comunidad y el país? Bueno, hay otras preguntas, pero el tiempo se nos está acabando. Hay una pregunta aquí para el doctor Carlos Arcesio Paz. ¿Cree usted que las empresas van a ponerse a crear fundaciones para cumplir con responsabilidad social empresarial y van a dejar de apoyar las que han trabajado con las uñas y que tienen la experiencia y la técnica? Pues yo voy a decir qué hemos decidido hacer en la Fundación Arcesio Paz, que es la fundación de nuestra empresa. Nosotros hemos tratado de identificar ONGs o fundaciones que trabajen con las uñas y que tengan la experiencia y la técnica para apoyarlas, porque no queremos duplicar esfuerzos. Me parece que sería muy importante que en general en las grandes fundaciones del país se destinara una parte de su presupuesto para apoyar a aquellas fundaciones donde hay gente, como lo dice la pregunta, con experiencia, y con abnegación y con capacidad de influir positivamente, pero que no tienen los elementos económicos. Me parece una inquietud válida, la apoyo. Bueno, señoras y señores, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo. A los señores conferencistas, muchísimas gracias. A la Asociación Nacional de Industriales, que ha impulsado y patrocinado y liderado este evento, así como a todos los anunciantes y patrocinadores, muchas gracias. Creo que esto ha sido una oportunidad afortunada.
A ustedes muchísimas gracias, al doctor Oscar Iván Zuluaga, al doctor Carlos Arcesio Paz Bautista, al doctor Ignacio Espinosa y al doctor Gustavo Moreno Montalvo. Muchísimas gracias por su participación en este primer encuentro nacional de responsabilidad social empresarial. La doctora Beatriz Mejía no va a estar la doctora Beatriz Mejía, está la doctora Lemos, quien en representación del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la ANDI Seccional Valle del Cauca les va a entregar a ustedes unos obsequios y unos recordatorios de este encuentro nacional. Les reiteramos las gracias por su participación en este encuentro y por este foro que ha sido el cierre formal de la programación académica. Un aplauso para ellos, por favor. Y mientras se hace la entrega de estos recordatorios, a ustedes les decimos que con esto estamos finalizando este encuentro nacional y para dar cierre final, para cerrar con broche de oro, yo invito a la doctora Marta Lucía Bernal para que haga el cierre oficial de este encuentro. Doctora Bernal, por favor, haga usted los honores de este cierre. Bueno, sé que este banquito sí no me ayuda a mí porque creo que no alcanzo el micrófono. Sé que están cansados, tenemos unas rifas pendientes, quisiera que aguardáramos unos minutos para poder que se lleven algunos de los que están aquí presentes unos premios que nos da Harinera del Valle. Y solo quería muy rápidamente no terminar este evento sin darle los agradecimientos a ustedes que nos han acompañado, que creyeron en este evento, a los patrocinadores. Sin ustedes y sin ellos no hubiéramos podido cumplir un sueño que nació al interior del Comité de Responsabilidad Social de la ANDI del Valle del Cauca hace 3 años. Hemos tenido la maravillosa oportunidad de conocer experiencias de otros países, así como las nuestras. Hemos aprendido de México, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, que estamos apenas caminando en lo que se refiere a responsabilidad social empresarial. Queda claro que la responsabilidad social empresarial es mucho más que simple acciones filantrópicas, donde las donaciones y acciones puntuales aisladas de procesos se vuelven la bandera a mostrar de las empresas. Necesitamos hechos más concretos donde se muestren realmente los beneficios de mejoramiento de nuestra sociedad y medio ambiente. Cada vez son más los problemas sociales de falta de equidad y de degradación de nuestros recursos naturales. Es un compromiso que debemos y tenemos que asumir como sector empresarial fuerte, como el sector más fuerte de la economía de este país. La tarea ahora, nos dijeron nuestros conferencistas, primero, ¿cuál era? Cambio de mentalidad, donde dejemos de pensar que las acciones del dar son suficientes. Este cambio de mentalidad nos debe conducir a pensar que la aplicación de la responsabilidad social no es una moda, que es tarea de todos y que para nuestras organizaciones y la sociedad debe generar valor. Segundo, responsabilidad efectiva. Para que ésta se dé, se requiere apoyar procesos de largo plazo, donde realmente se logren cambios fundamentales en el mejoramiento de la sociedad. Tercera, esta me encanta, verdaderos espacios de debate y de concertación, donde se genere una verdadera integración entre gobierno, sector empresarial y sociedad civil, planes diseñados escuchando las necesidades e intereses de cada uno de los actores, donde se identifiquen realmente sus problemáticas y podamos ponernos de acuerdo para alcanzar un verdadero gana-gana para todos y un gran impacto social positivo. Cuarto, evaluación de las acciones de responsabilidad social. Es medir realmente el impacto de las intervenciones del sector empresarial frente a todo el proceso necesario de reconstrucción del tejido social. Quinto, definición de planes de acción regionales, donde cada sector aporte al propósito concertado. Dejando de actuar individualmente, lograremos un accionar conjunto de objetivos claros, concretos y con proyección hacia el futuro, de mejoramiento de la sociedad y del medio ambiente. En conclusión, más trabajo en equipo y menos protagonismo. Como nos dijo José Jorge Saavedra, hay que pensar cuál es el rol de cada uno de nosotros. Yo ya pensé cuál era el mío.
seguir trabajando por la sensibilización del sector empresarial en el tema de la responsabilidad social, para lograr que el esfuerzo colectivo nos conduzca hacia una sociedad más equitativa. Somos responsables de una sociedad donde convivimos, estamos inmersos, a la cual le debemos el estar socialmente comprometidos. Por eso, hoy nuestro compromiso es mayor. Contamos con el conocimiento, con la capacidad de reflexión, con el poder de realización para hacer un verdadero cambio. Y me uno a las palabras, finalmente, de Alejandro Santos Rubino en Expogestión. Nosotros tenemos la tarea que nuestros padres no pudieron hacer, dejarle a nuestros hijos un mundo mejor. Muchas gracias. Ahora sí, pues, para que se vayan a descansar muy rápidamente, vamos a hacer la rifa de las anchetas. Yo quisiera que por esta, no me puedo bajar porque no tengo micrófono inalámbrico, ya se lo llevaron. Vamos a ser muy equitativos. Que cada fila alguien me dé un número y yo tengo los inscritos y el número del inscrito es el que se gana la ancheta. ¿Listo? Para hacerlo más rápido. Entonces, en esta línea, ¿quién me da el número? 4. Vaya buscándolo, Gonzalo, el 4. En esta, ¿quién me da número? Del 1 al 350. 180. 3, Gonzalo, 3, 180. Aquí. Natalia Andrea Tovar está presente. El 180, Gonzalo. Luisa Fernanda Uribe. 220. Es de un stand. Otro número. 283. Edgar Arias. No está. ¿Quién más? Me va a tocar que hacerla aquí porque si no nos vamos a quedar muy rápidamente. Un número del 1 al 80 y yo lo apunto. Venga, pues yo lo apunto para que después no digan que... Del 1 al 80. Listo, háganle pues. A ver, de aquí del 1 al 80. Hágale. Voy a apuntar 6 números, está bien, listo. Dale. Sí, se gana una. Se gana una ancheta. Listo. ¿Qué más? No. Sí. 30. Son 6. Se gana una ancheta. Se gana una ancheta. 80 se gana una ancheta. Quedan 2. Dale. No.
Gracias por acompañarnos, gracias Harinera por darnos estos regalos y esperamos vernos muy pronto nuevamente.